Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Decirles que ya llegó el sábado, la hora precisa de conversar con ustedes sobre nuestra página Yo Soy el Docente. Esta página ya tiene hoy más de 500 seguidores. Yo creo que va a ser muy oportuno porque va a ser una etapa de conversación, de diálogo, de información. Hoy, como habíamos dicho, vamos a hablar del rol del docente y su mística al servicio de la sociedad. No quiero conversar con ustedes sin establecernos retos. Y yo creo que aquí hay 3 frases que nos pueden convertirse en nuestro hilo conductor de la noche de hoy. Ese hilo conductor comenzaría diciendo: ninguna profesión existe tanta vocación como en la del docente. Y entonces los dejo pensando, ¿por qué? Hoy también preguntaría, la docencia es una labor mucho más compleja que transmitir conocimientos. Y también diría, ¿por qué docente? Decimos y afirmamos que la docencia es una labor mucho más compleja que transmitir conocimiento. Y finalmente lo dejo con su tercer reto. La educación es el ser humano más importante que puede desarrollarse en la vida de un docente. Es el momento de explorar, es el momento de conocer, es el momento de contribuir a la transición de un niño, de un adolescente y de un joven para que pueda flotar sobre el tiempo que les tocó vivir. Y entonces estaríamos conversando también sobre algo que en pleno siglo XXI se convierte en un reto. Y muchos docentes nos quedamos detenidos. Otros nos lanzamos al cambio. Siempre, en todos los tiempos, la educación es un campo de constante evolución, lo cual exige del docente se esté renovando constantemente. ¿Y qué es renovar? Bueno, renovarse en el orden de los conocimientos, renovarse en el orden de las metodologías que utilice para impartir sus conocimientos. Pero también diría que hay que hablar y saber conocer cuáles son las competencias tradicionales que tiene un docente. Esas competencias que nunca vamos a perder, esas competencias que en cualquier época tenemos que tener presente. Para mí, la primera competencia que tengo que tener presente para ser un buen educador es ser un maestro comprometido, es ser un docente comprometido con la obra que estamos desarrollando. En segundo lugar, para mí hay una competencia que en cualquier época tiene que estar presente, y es que el maestro nunca puede llegar al aula si no está bien preparado, si no está preparado al nivel de exigencia y posibilidades reales que tienen sus alumnos. Y entonces yo diría que para eso tiene que haber otra competencia que es permanente, que es estable en todo docente, que es ser organizador. ¿Cuándo comienza el proceso de organización? El proceso de organización comienza cuando el docente planifica su clase. Pero la planificación de una clase no puede ser para el docente, sino que el docente tiene que recordar muchos preceptos pedagógicos que tienen que estar presentes en su planificación. Y yo solo le voy a recordar algunos. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que si nosotros somos una unidad biopsicosocial diferente cada uno de nosotros, es posible que haya un docente que diga que solo planifica una clase? Y entonces me diría yo, bueno, estamos hablando que en el siglo XXI la educación personalizada es esencial. Inmediatamente cuando hablamos de este tema, muchos docentes conversan y dicen, ¿cómo es posible que voy a dar una atención personalizada si yo tengo más de 50 alumnos en el aula o tengo 40? Y yo entonces le diría al docente, la atención personalizada comienza cuando usted tiene un dominio absoluto del diagnóstico integral de sus alumnos, tanto en el plano biológico, psicológico, social como cognitivo. Y el segundo paso sería para esa atención personalizada, cuando usted está planificando su clase y en esa planificación usted tiene en cuenta las individualidades de su alumno. Pero no olvide, maestro, no olvide, docente, que es esencial trabajar en estos tiempos con las potencialidades de nuestros alumnos y no con sus carencias. Yo creo que ahí es donde tenemos un papel determinante para ir elevando la autoestima de cada uno de ellos.
algo que también quiero recordar en esta habilidad, en esta competencia clave que tenemos que tener, que es ser organizado. Yo no puedo perder de vista que hay 4 habilidades básicas para el aprendizaje, que siempre se tienen que tener en cuenta. La primera es la percepción, precisamente por ese argumento que daba ahorita, que cada uno de nosotros somos una unidad biopsicosocial diferente, tenemos una percepción diferente del mundo, pero tenemos también una percepción diferente de esa gran motivación que preparó el maestro y muchas veces no tuvo en cuenta esa diversidad que tiene en el aula, que es la segunda habilidad para el desarrollo del aprendizaje, está en la motivación, pero una motivación que tenga en cuenta las perspectivas de sus alumnos. La tercera gran habilidad es la memoria, a corto, a mediano y a largo plazo. Y la cuarta habilidad, que es la donde debemos llevar siempre nuestro proceso docente educativo, que es al razonamiento. Y es entonces cuando realmente hay un verdadero aprendizaje, cuando transitamos por esas 4 habilidades. Esas no son habilidades que se dan de manera espontánea en el desarrollo de la clase, sino la planificamos previamente. Por eso entonces reitero, cuando yo estoy comprometido con la obra que estoy realizando, cuando yo estoy preparado y me autopreparo de forma permanente, soy un maestro organizado, entonces yo aprendo algo que es esencial, es a ser tolerante. Tolerante para poder manejar las emociones, para saber enseñar a nuestros niños a poder trabajar esas emociones donde seamos capaces de poner en práctica todas las posibilidades de convivencia que la sociedad y el mundo globalizado de hoy nos exige. Por eso entonces tiene que ser un docente que esté abierto a las preguntas, tiene que ser un docente que propicie en su aula una tarea diferente, una tarea que investigue, que el alumno venga preparado a su clase para interactuar con esos conocimientos y por tanto su clase se convierte en un debate profesional entre alumnos y docentes. Es ahí donde se da uno de los pilares básicos que se define claro por la UNESCO, que es aprender a aprender. Y entonces yo recomiendo algo, que el 70% de la clase debe estar hablando los alumnos y solo el 30% de una clase es donde debe estar conduciendo el proceso el docente. Por tanto, ese es el cambio clásico importante que tiene que darse en esta época. Ahora, creo que abierto las preguntas solo no basta. Tiene que ser también un maestro contador de historias, un maestro que le guste contar, que tenga referentes, y hay algo muy importante, un maestro que no sea feliz, un maestro que no tenga un pueblo de qué hablar, de una infancia feliz, de un agradable entorno, realmente no puede desarrollar la imaginación. Y no olviden que en el preescolar se desarrolla la curiosidad como punto de partida para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, pero que en la primaria se desarrolla un niño investigador, se motiva por la investigación. Y entonces pudiéramos estar diciendo que en el caso del nivel básico se está trabajando permanentemente, como en el diversificado, la controversia, es decir, ese diálogo controversial que tienen docentes y alumnos, que no es más que propiciar una verdadera investigación-acción. ¿Cuáles entonces son las competencias de estos tiempos que tienen que acompañar necesariamente al docente? Esas competencias que acabamos de hablar ahora, que son de base, tienen que ir acompañadas por un maestro investigador de su propia obra. Y por tanto, cuando usted es investigador de su propia obra, usted se convierte en un innovador. Y lógicamente tiene que ser un entusiasta del uso de la nueva tecnología. Y fíjense el término que utilizo. No es una persona medida, temerosa, que piensa que la tecnología le va a quitar su espacio. No, por el contrario. La tecnología es una herramienta. Y yo no me canso de decir muchas veces en mi diálogo con los docentes que quien no ha usado en su vida un martillo. Y entonces después todos me levantan la mano y yo les pregunto, ¿y cuántos de ustedes son carpinteros? Y me dicen, no, ninguno. Bueno, la tecnología, y me perdonan el hecho de la comparación, pero lo
importante es entender que es una herramienta imprescindible y necesaria para el desarrollo de las actividades en estos tiempos. Por ello yo diría que algo que es esencial y es la nueva competencia, es la competencia en el orden social. No podemos perder de vista que las redes sociales no se pueden utilizar solo para nuestra vida personal. No se pueden dedicar solo para un comentario o una risa, sino que las redes sociales, Twitter, Facebook, cualquiera de aplicación que usted haga uso de ella, puede hacer uso de ella en función del aprendizaje, porque no podemos perder de vista tampoco que el aprendizaje es a lo largo de toda la vida. Como es a lo largo de toda la vida, nosotros tenemos que tener en cuenta que es preparar a ese niño, a ese adolescente, a ese joven para enfrentar las competencias laborales que en el mercado van a estar presentes. Por lo tanto, nosotros estaríamos comentando con ustedes algo que es de esencia, y la esencia transita en que hay una realidad de la labor educativa, que la capacidad más alta que tiene que tener el docente también es la de adaptabilidad al entorno, al medio, pero no olvidar que ni el entorno ni el medio pueden condenarlo el futuro de nuestros niños, ni de nuestros jóvenes tampoco. Por lo tanto, ¿qué diría? Que si usted no es investigador de su propia obra, si usted no transita por todas aquellas transformaciones y se convierte en un innovador, sentirá cansancio, sentirá algo que en el docente no puede estar presente. Es la posibilidad de no lograrlo. Todo para un docente es posible. Y por tanto decimos que no pierdan de vista que todos los que educamos influimos positiva o negativamente en aquellos que comparten con nosotros ese medio de aprendizaje. Les recomiendo entonces, docente, que el rol de ese docente es la mística que tiene que llevarse dentro de sí para lograr hacer de su país, cualquiera que sea, ser un país con una sociedad mucho mejor que la que tenemos. Ser un país, contribuir a la formación integral de esos jóvenes y garantizar, dejar a su largo de toda su vida profesional una huella permanente de formación. Y hay un principio que no se puede perder de vista, es ser honesto, ser leal y ser ejemplo ante todos los que nos rodean. Por tanto, con esos ingredientes haríamos una magnífica receta para hacer el mejor ajiaco que da posibilidad en cualquier parte a sentirse satisfecho y sentirnos felices. Quiero terminar esta intervención recomendándole un libro que recientemente encontré y para mí me ha servido de voz. Es este libro de Javier Urra que habla de recetas para compartir felicidad. Estas recetas para compartir felicidad no es más que consejos de amigos para disfrutar la vida. Javier Urra, un doctor en psicología perteneciente al Colegio de Psicólogos de Madrid y que hoy tiene un grupo de libros como por ejemplo, también he leído el libro relacionado con que la educación, educar es un arte. Yo creo que todo esto sería una recomendación que siempre le vamos a hacer porque decir maestro y decir un buen lector son esencias mismas de la vida. Y hasta el próximo encuentro, que será el próximo sábado. No olviden que en sus comentarios sería interesante que también ustedes puedan solicitar temas de interés para nosotros, ocasionarnos un gran reto, ese reto de prepararnos, de compartir, de dar lo mejor de sí, entregar el corazón a la obra más bella que ha dado la humanidad, y es ser maestro, porque ser maestro es ser creador. Muchas gracias.